La corriente resuena con el río Yangtze, o el río Azul, el tercero más grande del mundo, cuyas aguas atraviesan China. Hay una leyenda en la que se cree que Li Bai, poeta chino de la dinastía Tang, murió ahogado en estas aguas cuando cayó de su bote en un día en el que se encontraba borracho y queriendo abrazar el reflejo de la luna en el río. Catalina Zuleta, filósofa, literata y coach en recuperación de adicciones, regresó a Colombia en 2017, después de vivir 9 años fuera del país. Con su regreso, vinieron también cambios profundos en su vida, uno de ellos vinculado a su relación con el alcohol. Fue como un periodo de mi vida en el que yo no estaba sujeta a unos horarios laborales muy pesados. Eso me dio tiempo para empezar a pensar en mí, como un tiempo que yo no había tenido antes. Y en medio de esas reflexiones, pues para mí empezó a hacerse claro que mi relación con el alcohol era problemática, tal vez no bajo el estándar de lo que generalmente reconocemos como un problema real con el alcohol, o sea, nada de tocar fondo, nada de cargar con botellitas entre la cartera, ninguna de estas cosas que componen como este gran cliché de lo que hemos llegado a pensar que es alcoholismo. Y para ser sincera, la pregunta sobre el alcohol yo la tenía desde hace muchísimo tiempo. Pero si bien, como lo menciona Catalina, su relación con el alcohol no era problemática bajo los estándares de Alcohólicos Anónimos, la incomodidad que le generaba viene de años atrás, de sus tempranos 20. No fue sino hasta que tuvo 31 años para cuestionar seriamente lo que el alcohol le generaba, los efectos en su cuerpo y en su mente. Estos cuestionamientos a su relación con el alcohol los compartía con algunas personas de su círculo cercano, con amigas o amigos a quienes comentaba que creía que tenía un problema con el consumo de esta sustancia. La respuesta o reacción que obtenía era más o menos la misma. Al no encajar en lo que tradicionalmente consideramos que es el alcoholismo, digamos que cuando yo tímidamente por ahí le comentaba a algunas personas que yo creía que tenía un tema con el alcohol, la respuesta de todo el mundo era que no, pues que eso era una exageración, que obviamente no. Obviamente pues cuando uno empieza a hacer comparaciones, siempre hay alguien que toma más que uno, siempre hay alguien que es más pasado que uno con el tema del trago. A eso súmale que yo era una persona que tomaba principalmente cerveza, era muy raro que yo me pasara como a tragos más fuertes, entonces desde ahí se normalizaba más mi consumo. Solo una amiga compartía su misma preocupación por el alcohol, por su consumo, y hoy en día es una persona abstemia, aunque este es un término que incomoda a Catalina, y más adelante te comento por qué. En este indagar y encontrar quizá caminos o claridad frente a las preguntas que tenía, Catalina investigó por el lado de Alcohólicos Anónimos, y lo que allí encontró no resonó con ella, claro, sin desconocer la importante labor que realiza esta comunidad internacional. Entiendo la importancia histórica de Alcohólicos Anónimos, entiendo que es un programa que le ha salvado la vida a muchas personas, incluso yo tengo a alguien muy cercano en mi vida que hizo el programa de los 12 pasos y es otra persona, pero digamos que a mí no me resonó. Creo que con el tiempo y con los estudios he podido elaborar con mayor solidez el porqué de eso que no me gusta tanto de Alcohólicos Anónimos, pero en ese momento fue como una respuesta visceral a ese esencialismo que yo veía en la premisa principal de Alcohólicos Anónimos, que es uno reconocerse como alcohólico, que la vida se volvió algo ingobernable y que uno necesita de una fuerza mayor para salir de eso. En esta búsqueda que inicia Catalina para entender y dar forma a su incomodidad con el consumo de alcohol, también comenzó a adoptar una perspectiva muy crítica sobre esta sustancia y sobre su consumo en este mundo en el que impera el capitalismo. Del mismo modo, el alcohol se convirtió en su objeto de estudio y fascinación por la cantidad de aristas, ángulos e información relevante acerca de todo lo que el alcohol genera en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Y dentro de tanta información y tanto cuestionamiento y crítica, nace Ni Tan Anónima, un proyecto con el que acompaña a las personas a explorar la relación que tienen con el alcohol. Sí, es un guiño a una diferenciación con Alcohólicos Anónimos, desde luego no una contra, sino una alternativa y otro camino, como que yo sí creo que sirve mucho
que haya distintas opciones para distintas personas, porque no a todos nos sirve esa claridad tan absoluta que pareciera mostrar Alcohólicos Anónimos dentro de su plan de 12 pasos. Hay personas que pensamos de formas un poco más intricadas, más curvilíneas, y yo quería abrirle un espacio a todo eso. Entonces, no estoy diciendo que lo correcto sea para todo el mundo hablar en voz alta de su asunto con el alcohol, pero para mí fue importante salir del anonimato porque creo que el anonimato también privilegia esta idea de que los problemas con el alcohol son un asunto meramente personal, meramente individual, que estos sujetos van y solucionan en secreto sin ir a aguarle la fiesta a los demás. Y en este sentido, Ni tan Anónima problematiza no solo el consumo de alcohol, sino el consumo de alcohol bajo los esquemas del neoliberalismo, que trazan las formas tradicionales de tratar el alcoholismo. Asimismo, con Ni tan Anónima y antes de este proyecto, Catalina también viene problematizando los rótulos, discursos y narrativas asociadas con el alcohol. Ni tan anónima es porque yo quiero hablar de esto, porque yo quiero problematizar esto y porque yo quiero ser una persona que problematiza el alcohol sin ser alguien que cumple con el imaginario que tenemos del alcoholismo. Alguien que hablara más de lo que normalizamos día a día sobre el consumo, que también por detrás tiene el ni tan alcohólica, o sea, en verdad el nombre sería ni tan alcohólica, ni tan anónima, y es porque también me parece importante problematizar el rótulo de alcohólico. O sea, ¿qué es un alcohólico? ¿En dónde trazamos la línea de esto? Y todo esto con el fin de desbaratar un poco esa narrativa binaria del alcohólico y el no alcohólico, y es como todos tendríamos que poder hacernos preguntas críticas en torno al trago, más allá de si consideramos que tenemos un problema o no, porque lo que es cierto estadísticamente es que no hay una sustancia más dañina para la sociedad y para los individuos que el alcohol. Existe una relación directa entre el consumo de alcohol y el riesgo de padecer cáncer. Según estudios científicos recientes, el alcohol es un carcinógeno del grupo 1, relacionado con el cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, hígado, colorectal y de mama. En 2023, la Organización Mundial de la Salud declaró que no hay una cantidad segura de consumo de alcohol y que no hay pruebas de que los posibles beneficios cardiovasculares de tomarse un vaso de vino tinto compensen sus riesgos de cáncer. Según un reportaje publicado por la National Geographic en septiembre de 2024 y actualizado en enero de este año, los efectos del alcohol son peores en las mujeres. Beber se complica a medida que envejecemos. Beber antes de acostarse es muy perjudicial y uno de los efectos del alcohol es la ansiedad. Catalina conoce muy bien los efectos del alcohol en nuestro organismo porque ha investigado y leído sobre el tema, porque como ya lo mencioné, el alcohol es para ella un objeto de estudio. Ya luego, si uno entra también en la ciencia del alcohol, en qué es el alcohol, en lo que implica tomar alcohol, el alcohol implica unos procesos metabólicos demasiado costosos para el cuerpo, de los que el cuerpo no tiene nada a cambio. Y el cuerpo literalmente lee el alcohol como un veneno. Literalmente. Y acá es una cosa que es difícil porque como el alcohol goza de tanto privilegio cultural, social y político, a veces se hace difícil poder hablar de la sustancia del alcohol en estos términos, lo que te estoy diciendo, o sea, es neurotóxico, es tóxico para el cuerpo, es todo eso, se hace difícil hablarlo sin que la gente le meta a eso una intención moralizante. Catalina nos recuerda que hay un consenso sobre los efectos del cigarrillo en nuestros cuerpos. No se cuestiona el daño que produce el cigarrillo en nuestra salud. Y ya se desbancó la narrativa y la elaboración simbólica que mostraba el cigarrillo como un producto glamuroso. Esto aún no sucede con el alcohol. Hoy ya hay más consentimiento informado sobre el cigarrillo, entonces uno le puede presentar a la gente los datos sobre el cigarrillo sin que te digan que estás en una cruzada anticigarrillo o que pareces un cura predicando no sé qué. Pero yo sí siento que con el alcohol a uno le toca hacer muchas salvedades, andarse con mucho cuidado, pero la verdad fáctica del alcohol es que es
una sustancia que no le hace bien a nadie y no importa la cantidad. Al día de hoy sabemos, y esto está en documentos de la Sociedad Americana del Cáncer, en revistas académicas y todo eso, que no hay una dosis sana y segura de alcohol. Catalina propone entonces informarnos, lo que ella viene haciendo desde hace años, investigar y leer sobre lo que nos produce el alcohol cuando lo bebemos, y también cuestionar la relación que tenemos con él, por qué lo consumimos, en qué ocasiones, qué efectos nos genera en nuestras emociones, en nuestros vínculos, todo lo que nos causa, sea problemático o no tanto. Yo soy una proponente del consentimiento informado y sé que el alcohol causa todo lo que causa. Me parece que al alcohol tendríamos que ponerle todas nuestras herramientas críticas, así como de pronto lo hacemos con otras sustancias. Hay una noción o concepto clave que nos ayuda a entender estas resistencias que tenemos como sociedad para cuestionar nuestra relación con el alcohol, lo que Catalina llama la zona gris. En términos del tema del alcohol y como el conocimiento, el saber popular al respecto, lo que hacemos es dividir a todo el mundo en dos categorías: o eres alcohólico o eres un tomador normal. Pero resulta que, como cualquier cosa de la realidad humana, esto está lleno de matices y yo estaba en esa zona gris del consumo de alcohol. Entonces, ¿qué pasa? Era un consumo que variaba según la época, según mis circunstancias anímicas. Yo era una persona que, si me lo proponía, podía parar de tomar. De hecho, en varias ocasiones hice como lo de enero sin alcohol, o digamos, a veces si estaba ocupada con la universidad o con trabajo o lo que fuera, yo podía no tomar. Pero luego había otras épocas en las que se me pegaba más la aguja, como decimos en Colombia, y el consumo era mayor, y obviamente tuve, como casi todo el mundo, pues episodios de borracheras muy feas. Que por eso es que te digo que muchas veces cuando yo expresaba que yo creía que tenía un tema con el alcohol, lo que hacía mucha gente era pues sacar su propio recuento de bochornos de borrachera. Como que todo el mundo tiene historias así, es algo sobre lo que se hace chistes, se hacen memes, etcétera, etcétera. Entonces mi relación con el trago era esa. La relación que uno tiene con el alcohol no se explica en virtud de una causa única. Sí, hay muchas cosas que tienen que ver con esa forma en la que uno termina por relacionarse con el alcohol. Pero entonces en mi caso era así como te digo, o sea, esto no era como un continuo de siempre un mismo comportamiento con el alcohol, sino que era una cosa que variaba mucho, pero que en última instancia sí tenía, y sobre todo yo lo noté como en mis últimos años de consumo, era algo que sí tenía mucho que ver con mi deseo de dormir mis revoluciones mentales. Y en esta zona gris de consumo buscamos o dormir nuestras revoluciones mentales, como era el caso de Catalina, o socializar, o el medio para tener conversaciones difíciles, o la fuente de valentía para llevar a cabo determinadas acciones. Es decir, el consumo de alcohol tiene múltiples causas. Para Catalina, el alcohol siempre cumplió sus promesas de acallar su mente, por lo menos mientras lo consumía. Sumado a esto, la regulación emocional que le brindaba el trago fue un alivio en determinados momentos, y lo problemático era precisamente eso. Catalina vio cómo le estaba otorgando ese poder regulatorio a una sustancia externa. Cuando algo externo, y en particular una sustancia tóxica como el alcohol, tiene el poder de regularte emocionalmente, ahí hay un problema. Y eso fue lo que yo empecé a pensar. Más allá de las cantidades, que digamos, claro, hubo momentos en los que eso me puso a pensar, o sea, en esos episodios en los que de pronto sí tomaba más y la cagaba o hacía algo de lo que me arrepentía o lo que sea, por supuesto que se exacerbaba esa inquietud con el tema del alcohol, pero realmente fue más ese proceso de darme cuenta del papel que el alcohol estaba teniendo para mí y de la forma en que yo me estaba como despojando de mi propia soberanía al poner en manos del alcohol esa regulación emocional. Entonces era eso, no era una cosa pues que a mí me encontraran con botellas escondidas o latas escondidas o cosas así. Por supuesto, eso también hace parte del espectro de la adicción y hay personas que lo viven de ese modo, pero lo que hay que recordar es que es un espectro
y que ese espectro debe ser problematizado. Yo creo que no hay nada en la realidad humana que pueda ser sometido a un blanco y negro. Todo tiene muchos matices, muchos vericuetos. La relación que tenemos con el alcohol es también un producto de la sociedad en la que vivimos. Somos hijos e hijas de un sistema capitalista, de unas lógicas de consumo, de los discursos que nos venden las grandes corporaciones y de la industria licorera que mueve miles de millones de dólares al año en el mundo. Es indispensable decir que yo soy producto de la sociedad en la que vivo. También en algún momento de mi historia con el alcohol hubo mucha influencia, sin lugar a dudas, y esto me parece súper importante decirlo porque cuando uno habla del alcohol, todo el mundo lo piensa como desde la narrativa de la elección personal, como si fuera la cosa más soberana, y es como, pues realmente no. Si nos ponemos a ver, no, porque es que estamos en una cultura que ha construido el alcohol como si fuera una pócima mágica capaz de arreglar todo y de hacerlo todo mejor. Entonces, pues yo soy hija de mi época, de mi sociedad, y obviamente en algún momento de mi historia con el alcohol, pues eso también estuvo influido por querer sentirme chévere, porque era lo que todo el mundo hacía. O sea, también fue un gran piloto automático, como que no hay nada en torno al trago que nos haga pensar si queremos entrar en relación o no con el alcohol. O sea, yo no conozco la primera persona que me diga, yo de adolescente me hice la pregunta de si yo quiero tener esto en mi vida o no, que de pronto es una pregunta que sí se hace con otras sustancias, con sustancias que no gozan del mismo privilegio político, cultural y social del que goza el alcohol. Parte de nuestro relacionamiento con el alcohol está permeado por los condicionamientos que tenemos en estas sociedades. Más aún, esa forma de relacionarnos con él llega a ser no solo normalizada, sino sobre todo infantilizada. Me parece muy acertado que hayas utilizado la palabra infantil para describir parte de nuestro relacionamiento con el alcohol, porque yo sí he pensado mucho en que el alcohol es una suerte de niño Dios o ratón Pérez de los adultos, en el sentido en que le atribuimos al alcohol características que simplemente no tiene. Ahora, yo no estoy desconociendo la importancia histórica del alcohol en la construcción de la humanidad. Entiendo que hay unos lazos muy profundos de la humanidad con el alcohol. Entiendo el uso del alcohol en ciertas culturas. Me parece importante ser honesta en que así como yo he llegado a algunas certezas alrededor de este tema, todavía tengo muchas preguntas y creo que por eso me sigue gustando tanto mi trabajo y el alcohol como objeto de estudio, porque es una cosa que todavía me genera muchísimas preguntas. Pero digamos, hablando en términos de las sociedades en las que vivimos ahora, o sea, en todo lo que ha pasado con el alcohol, postindustrialización, en sociedades ahorita donde una vez más estamos en el raspado de la olla del capitalismo. Como parte de esta relación infantilizada, aparecen también los discursos que sitúan a las críticas del consumo de la sustancia dentro del moralismo y que dividen a las sociedades entre alcohólicos y no alcohólicos. Pero para Catalina el asunto va más allá. Se sitúa en el orden de un problema de salud pública y en la necesidad de superar esa visión binaria del consumo de esta sustancia. Tampoco podemos hablar de esto en virtud de una única causa. No podemos desconocer que hay personas que acuden al alcohol nuevamente por el raspado de la olla del capitalismo. Para mucha gente es como su única forma de desconectarse de su drama humano, de vivir en sociedades que no ofrecen ningún tipo de bienestar y todo es explotación. El alcohol puede tener y tiene esa función de ayudarles a muchas personas a sobrevivir los sistemas de explotación que habitan, etcétera. O sea, todo eso hace parte de la relación social que hay con el alcohol. Otra de las invitaciones que nos hace Catalina, aparte de revisar la relación que tenemos con el alcohol, es la de dejar el piloto automático cuando interactuamos con él. Yo estoy haciendo una crítica de una estructura en la que me parece que todos tendríamos que pensar y actuar menos en piloto automático. Si es como, ¿por qué le tenemos que meter trago, así sea una copa, a cualquier reunión social que hagamos? ¿Por qué el alcohol tiene que hacerse parte de espacios creativos?
¿Por qué tiene que hacerse parte de un sábado en el que la gente va a colorear junta, a pintar, a hacer bitácoras, lo que sea? Entonces es eso. Catalina realmente no perdió nada cuando dejó de consumir alcohol, pero hay personas que pierden amistades, formas de vida, quizá posibilidades de socializar más. Cuando decidió dejarlo por completo, porque este también fue un proceso, le escribió una carta de despedida y al principio vio ese tránsito como un duelo. Yo no he perdido nada. O sea, es decir, yo perdí un acompañante y en su momento al trago yo le hice una carta. En su momento le hice a la cerveza una carta tal cual como si me estuviera despidiendo de un novio, que esa es un poco como la relación abusiva, que es como que, ay, mientras uno se está dando besos o teniendo sexo con el novio, todo está súper bien, pero después te da en la jeta. Entonces yo pues le hice esa carta al alcohol y claramente yo en un principio sí lo viví como un duelo. Para mí sí fue un duelo porque era algo a lo que yo estaba acostumbrada, era algo que a mí me ayudaba a regular mis emociones, etcétera, etcétera. Pero digamos, a mí no me pasó y es que esto depende mucho de los grupos de amigos que uno tenga, porque dentro de ciertos círculos dejar el alcohol sí puede ser un suicidio social. Esa es la verdad. O sea, hay grupos donde van a excluir a las personas si dejan de tomar alcohol, que eso me parece impresionante. Pues al día de hoy uno no excluiría a nadie que diga que no se quiere fumar un cigarrillo o que no sé, no se quiere oler un pase de cocaína o algo así, ¿no? De hecho, si uno dice que dejó el cigarrillo, lo aplauden, pero con el alcohol siempre hay una pregunta, siempre es algo que tú tienes que justificar. Frente a lo que ganó Catalina con el fin de esa relación, fue confianza en sí misma, confianza en su cuerpo y soberanía personal, y a no generar más caos en el caos. Para empezar, para mí significó una nueva orientación profesional, una nueva área de curiosidad infinita, como que son infinitas las preguntas que uno se puede hacer en torno al tema del alcohol y uno no se cansa de eso. Gané también en confianza hacia mí misma, hacia saber y tener como este conocimiento corpóreo de nuevo, porque es que esto yo lo he atravesado es con el cuerpo, un cuerpo al que dejé de darle alcohol, pero es como esa certeza corpórea de aprender a dejar ir, de aprender a soltar ciertas cosas sin las que yo pensaba que no iba a poder vivir. He ganado en soberanía. Ahora estaría diciendo mentiras si digo que mi vida es perfecta porque dejé el alcohol. Yo tampoco creo en esa narrativa, tampoco creo en la narrativa de la nube rosa y que entonces si tú dejas de tomar todas las fichas van a caer en su lugar. No, pero yo creo que algo que sí gané muy importante con esto fue aprender a no generar más caos en el caos. Es decir, hay muchas situaciones de la vida que se nos salen de control, o sea, es como la carta del tarot de la rueda de la fortuna, es como hay muchas cosas en la vida que nosotros no vamos a poder controlar, pero que sí tenemos la posibilidad de controlar el impacto que tienen sobre nosotros según la respuesta que tengamos a eso que está pasando. Entonces, yo que he sido una persona que ha tenido sus asuntos de salud mental, con depresión, con ansiedad, etcétera, sí reconozco y ha habido muchos momentos de crisis en los que yo he agradecido el no estar tomando porque sé que eso sería infinitamente peor si estuviera tomando. O sea, sí siento que eso también me ayudó a liberar un espacio importante para desarrollar otras herramientas de autocuidado que no son perfectas bajo ninguna medida. La apuesta de Catalina es su soberanía personal, y esta es una apuesta que se complementa con su postura sobre el consumo de alcohol. No resuena en ella el término de abstemia o de abstención, porque siente que al dejar de beber alcohol no ha perdido nada, no se está privando de una gran experiencia o de un privilegio. Como yo soy una persona que ha pensado tanto en esto, para mí no se siente bien decir que soy abstemia o yo más bien opto por decir que yo no consumo alcohol y ya porque la abstinencia para mí remite a la idea que yo me estoy privando de algo. Yo no lo vivo como una abstinencia. De hecho, en algún momento alguien me preguntaba cómo es la vida sin alcohol. Y para mí, como que yo me quedé pensando y es que no es la vida sin alcohol, es la vida. O sea, es la vida y ya.
La Corriente Resuena es una producción de Sisuma Studio. Somos Mariana Delgado Barón en la voz, la producción y el guión, y Camila Polanco Pérez en la imagen de portada, postproducción y diseño sonoro. Gracias por acompañarnos durante este 10º episodio, en el que navegamos por las aguas del vino, de la cerveza, de la ginebra y del whisky. Síguenos en nuestras redes sociales y pasa la voz para que La Corriente llegue a más lugares. Comenta y difunde para que podamos seguir creciendo en audiencia. Puedes escuchar nuestro podcast en Spotify y en YouTube. Recuerda que también tenemos Patreon para que te conviertas en uno o en una de nuestras mecenas.